Hola, bienvenidos a Cuaderno Reciclado. Yo me llamo Marifer y el día de hoy voy a hacer el book tag de la no ficción. No encontré quién hizo este book tag originalmente, pero yo lo vi en los canales de Soliloquios Literarios y La Pecera de Raquel y voy a dejar los enlaces a sus videos en la descripción. Quise hacer este book tag porque, el video anterior que subí a mi canal trata de 5 recomendaciones que doy de libros de no ficción porque en noviembre aquí en BookTube se organiza una iniciativa o evento que se llama Non-Fiction November, que básicamente invita a la gente a leer libros de no ficción en noviembre. Pues quise dar aún más recomendaciones, entonces creo que este book tag es una buena opción para eso. Y así que a continuación voy a responder las 10 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuánta no ficción lees? Y bueno, en mi caso, la verdad es muy variable. Como comenté en el video anterior, el año pasado leí mucha no ficción, también porque estuve escuchando muchos audiolibros y yo cuando escucho audiolibros, escucho o leo audiolibros, casi siempre son de no ficción. Entonces, el año pasado yo creo que sí leí como un 80% de no ficción, pero creo que en general siempre leo más ficción que no ficción. Este año he leído muy poca, que también creo que es raro si intento, intento no tanto intercalar, pero sí leer un poquito más de lo que he leído este año. La segunda pregunta es: ¿qué tipo de videos de no ficción haces o te gustaría hacer en BookTube? Y bueno, que he hecho solo el pasado, que el que comenté, que doy 5 recomendaciones de libros de no ficción, que también voy a dejar el enlace en la descripción. Son los únicos que he hecho exclusivamente de no ficción. En el futuro sí me gustaría hacer más, tal vez enfocarme, no sé si, por ejemplo, en algún autor o en alguna época, alguna temática para dar recomendaciones alrededor de eso. Y otra cosa que me gustaría hacer es, por ejemplo, a lo mejor elegir igual un tema, una persona, una época y dar recomendaciones tanto de ficción como no ficción. Eso creo que me parecería un video interesante. La tercera pregunta es: ¿cuál es tu subgénero favorito de no ficción? Y aquí en realidad no sé si tengo algún subgénero favorito, pero sí tengo un tema que por lo menos fue de mis favoritos antes. Ahora ya no lo leo tanto, pero sí lo quiero reincorporar y sí siento que es el tema del cual más he leído libros de no ficción. Y bueno, el tema es filosofía. Hubo un tiempo en el que estuve tentada a estudiar la carrera de filosofía, pero bueno, ahí por unas circunstancias no pasó. Quién sabe si en el futuro. Pero en ese momento, que al final decidí siempre no hacerlo, dije, bueno, igual y puedo estudiar por mi cuenta. Y empecé a leer tanto textos filosóficos como textos más contemporáneos sobre divulgación de filosofía. Voy a mencionar primero los libros así puramente filosóficos, aunque estos los leí fácilmente hace como una década, entonces la mayoría no los recuerdo mucho. Pero bueno, leí El arte de la guerra de Sun Tzu, La república de Platón, Sobre la brevedad de la vida de Séneca, El príncipe de Machiavelli, Meditaciones de Descartes, El manifiesto comunista de Marx y Engels, El existencialismo es un humanismo de Sartre y La conquista de la felicidad de Bertrand Russell. De todos estos, que como dije leí hace ya bastante, así que la mayoría no recuerdo mucho, los que quiero releer más pronto porque recuerdo que me gustaron mucho son el de Bertrand Russell, La conquista de la felicidad. De hecho, lo tengo en mi lista de libros favoritos porque recuerdo que cuando lo leí me gustó mucho, pero sí necesito releerlo porque hay muchas cosas que ya no recuerdo. Y también de La brevedad de la vida.
y El Príncipe. Creo que estos dos son esenciales. Bueno, en realidad todos estos son libros esenciales de la filosofía, principalmente occidental, pero esos son los que recuerdo que más me gustaron. Y de filósofos contemporáneos que también se han dedicado como a hacer libros sobre filosofía. Leía mucho dos autores que también quiero retomar porque sí he leído varios, pero también tengo otros de ellos que no he leído. El primero es Fernando Savater. El primer libro que leí de él se llama Las preguntas de la vida, que también recuerdo que me gustó mucho. También he leído Ética para Amador y también Política para Amador. Y de hecho, estos dos en especial creo que están concebidos como para adolescentes, entonces sí recuerdo que eran muy fáciles de leer. Y también leí Ética para la empresa. Y el segundo autor y filósofo es Alain de Botton, que también había mencionado en otro video, que tiene una escuela que se llama The School of Life y tiene un canal de YouTube que me parece muy bueno. Y bueno, y de él he leído Cómo puede cambiar tu vida Proust. También he leído Las consolaciones de la filosofía o El consuelo de la filosofía. Este no estoy muy segura si está en español, pero lo voy a dejar en la descripción. Y Las noticias, un manual de usuario. La siguiente pregunta es ¿cuál es tu libro favorito de no ficción? Y bueno, claro que esta es una pregunta muy difícil, pero sin duda uno, no sé si sea mi favorito, pero es uno de mis favoritos y es, pues creo, un clásico de la no ficción y es Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal de Hannah Arendt. Este libro, cuando estaba haciendo la lista de los libros que iba a mencionar en el video anterior, de las 5 recomendaciones, tenía este incluido, pero también lo leí hace tiempo y siento que es un libro tan importante que no lo podía mencionar así, sin recordar todas las ideas. Porque bueno, este libro empezó como una serie de artículos. Hannah Arendt era una escritora y filósofa alemana, aunque creo que no le gustaba el título de filósofa, pero pues creo que sí lo era. Bueno, salió de Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial, porque ella era judía. Bueno, esta serie de artículos fue un encargo de la revista The New Yorker. Ella fue a Israel, bueno, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, y fue a Israel para ir al juicio de Adolf Eichmann, que era un líder nazi. Y bueno, es un reportaje sobre ese juicio, pero a la vez es mucho más que eso. Es un libro muy esclarecedor en muchos aspectos, tanto en información alrededor del Holocausto como en reflexiones que hizo al respecto. Y también cuando salió fue bastante polémico, en especial en la comunidad judía. Pero sí me gustaría mucho releerlo como para absorberlo otra vez, porque sí recuerdo que era mucha información y como muchas cosas que necesitas tú también meditar y reflexionar un poco. Y me gustaría mucho hacer un video en específico sobre ese libro para hablar un poquito más. La siguiente pregunta es ¿por qué la gente no lee libros de no ficción? Y bueno, en este caso, por ejemplo, si viéramos los videos que hay aquí en BookTube, a lo mejor pues pudiéramos pensar eso, porque sí es verdad que hay mucho más contenido de ficción que de no ficción. Y bueno, yo creo que también tiene que ver un poco porque lo asociamos tal vez con la escuela. A lo mejor pensamos que es más aburrido porque, bueno, no nos están contando una historia como en la ficción. Pero sí, si uno se pone a pensar, cuando uno habla de gran literatura, el 99% del tiempo vamos a pensar en novelas. Pero también existe gran literatura en la no ficción.
La siguiente pregunta es, ¿por qué te gusta la no ficción? Y bueno, en mi caso, en primer lugar, es simplemente un tema de curiosidad. A mí me interesan muchos temas y pues simplemente me gusta aprender de lo que me parece interesante. Y en especial siempre los libros de no ficción que son tal vez de ciencia, de historia, es el resultado de años de investigación que el autor ha ido recabando para sintetizarlo y escribirlo de una manera entretenida. Entonces, para mí es como aprovechar todo ese trabajo de investigación que probablemente yo no podría hacer. Y otra razón por la que me gusta mucho es que creo que también nos ayuda a apreciar mejor la ficción, porque los autores de ficción también, claro que se informan de su entorno, de la historia, sí, de la cultura. Entonces, si aprendes un poco más de las influencias de ese autor, puedes terminar disfrutándolo más o descubriendo nuevas cosas en ese libro. La siguiente pregunta es, ¿qué libro de no ficción leíste por BookTube? Y bueno, aquí seguramente hay muchos, pero recuerdo en especial dos, porque son libros que creo que yo no hubiera comprado sin haber visto las reseñas. El primero se llama en español, es que tengo el título acá, se llama Pequeñas Cosas Bellas, Consejos sobre la vida y el amor, de alguien que ya lo ha vivido, de Cheryl Strait. Yo sí era de las que tenían prejuicios acerca de los libros de autoayuda, pero he leído ya varios y siento que a lo mejor hay algunos que son como, pues no sé si decir ideas recicladas o a lo mejor no son tan buenos, pero he encontrado otros que sí, y este siento que está en esa sección. Hasta por el título siento que no es algo, y siento que aparte en español suena como un poquito más cursi el título. No es algo que me hubiera llamado la atención. Ah, bueno, y no mencioné que la autora, si reconocen su nombre, es porque, como dice aquí, es la autora de Wild o Salvaje, que es una memoria de ella, como su autobiografía, del tiempo después de que murió su madre. Yo no lo he leído, fue súper popular cuando salió. Bueno, todavía sigue siendo muy popular. No tenía yo interés en leerlo, pero desde que leí este libro, sí se me antoja mucho leerlo porque me encanta cómo escribe. Este libro en realidad es una columna que ella tenía. Hay una revista online que no sé si todavía existe que se llama The Rumpus, y ella tenía una columna en la cual contestaba cartas que mandaba a la gente, bueno, correos, em, que le pedían consejos, como dice el título, sobre el amor y la vida. Y ella los contestaba. De hecho, era anónima, nadie sabía quién era, pero ya después se reveló que era ella. Era una columna que se llamaba Dear Sugar. Esta es una recopilación de algunas de esas columnas. Y bueno, estas cartas van desde cosas muy como superficiales tal vez o chistosas hasta temas realmente desgarradores y difíciles. Y lo que creo que hacía diferente a su columna y por lo cual a mí me gustó mucho este libro es que en sus respuestas siempre incluía experiencia personal. Entonces, pues la respuesta se volvía como más íntima porque también ibas conociendo un poco sobre ella, y es una mujer que ha pasado por muchas cosas terribles en su vida, pero tal vez por eso logra ser muy empática y escribe unas respuestas que son realmente conmovedoras. Y el segundo libro es Deberías hablar con alguien, de Lori Gottlieb, que está más o menos como en este mismo género de autoayuda, pero en este caso se trata de una terapeuta que cuenta
su experiencia tomando terapia después de un evento difícil en su vida y al mismo tiempo nos cuenta sobre algunos de sus pacientes. Entonces, en realidad, vamos viendo la evolución tanto de ella como de sus pacientes. Y también siento que es una buena forma de ver más o menos de qué se trata, cómo es una terapia, si es que nunca ha sido. Y me gusta mucho como el mensaje que da en este libro, que es el de la importancia de la salud mental, pero en relación a que lo más probable es que en algún momento de nuestras vidas todos necesitemos ayuda y eso no significa nada, eso significa nada más que los seres humanos no nacemos preparados para muchas cosas de la vida. eh, y en especial a veces problemas específicos de la vida moderna. Entonces, la terapia es una herramienta que está ahí para ayudarnos en el momento que lo necesitemos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mejor libro de no ficción que has leído en las últimas semanas o meses? Y para mí ese es Instrucciones para vivir en México de Jorge Ibargüengoitia. Este libro es una recopilación de artículos que él escribió para el periódico Excelsior en México entre el año 69 y 76. Y bueno, que hablan básicamente de, como creo que puse en mi reseña, la dicha y la desventura que significa vivir en México. Es un libro con el cual te ríes mucho. No es necesariamente como solo para mexicanos, pero creo que lo aprecias si has vivido en México. Si has vivido en México, creo que puedes identificar, pues no sé, situaciones que a lo mejor no te han pasado exactamente, pero dices, sí, eso podría pasar aquí. Pero sí, fue una lectura muy amena, con reflexiones también muy interesantes, pero en general muy divertido. La siguiente pregunta es, ¿qué libros de no ficción quieres leer pronto? Y bueno, para mí ese pronto va a ser ya el próximo año, o sea, sí los quiero leer pronto, pero yo creo que ya serían para el 2022 porque ando ahí medio atrasada con otras lecturas que creo que ya me van a durar hasta diciembre. Pero bueno, voy a mencionar 5 libros. El primero es esta colección de ensayos de Montaigne. También quiero leer Voces de Chernóbil de Svetlana Alexievich, que es una autora que hace muchísimo quiero leer. Entonces espero que ya por fin 2022 sea el año en el que empiece, porque tiene varios que quiero leer. También quiero leer este que en español se llama Fluir, creo, de este autor que tiene un apellido que no voy a intentar pronunciar, que de hecho murió hace poco, murió hace unas semanas. Y esto habla de como lo que él le llama, creo, el estado del flow, que es como el estado en el que estás totalmente inmerso en lo que estás haciendo, que es como pues uno de los estados como más placenteros o satisfactorios del ser humano. Y creo que en este libro ofrece consejos para lograr este estado más fácilmente. Otro libro que también va a ser muy interesante es este que se llama ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, de Daron Acemoglu y James Robinson. Y ellos dos son economistas. Y les voy a leer un párrafo de la sinopsis que viene atrás, porque creo que explica muy bien de lo que supongo trata este libro. Y dice, que algunas naciones sean más prósperas que otras se debe a cuestiones culturales, a los efectos de la climatología, a su ubicación geográfica. No, en absoluto. Ninguna cuestión relativa a la prosperidad de un país está relacionada con estos factores, sino que proviene de otro mucho más tangible, la política económica que dictaminan sus dirigentes. Y el último, que también tengo muchísimas ganas de leer, se llama Misterios de la Sala Oscura, ensayos sobre el cine y su tiempo, de Fernanda Solórzano. Ella es mi crítica de cine favorita. De hecho, hace cápsulas aquí en YouTube que se llaman Cine Aparte, en el canal de la revista Letras Libres. Voy a dejar también el enlace a su canal en la descripción,
porque de verdad que sus reseñas son excelentes, siempre están súper bien informadas. He visto películas que no me llamaban nada la atención gracias a sus reseñas que me han gustado mucho. Hay algunas que a veces no me gustan, pero en general sus propuestas siempre son muy interesantes. Reseña tanto cine comercial, cine independiente, un poco de todo. Y la última pregunta es, ¿qué recomendaciones le darías a alguien para que lea más no ficción? Y bueno, si te interesa leer más no ficción y no lo haces muy seguido o nunca lo haces, porque bueno, creo que lo más importante es que te interese hacerlo, pero voy a dar 3 recomendaciones. La primera, creo que es la más obvia, es, bueno, buscar un tema que ya te interese, un país, una cultura, un deporte o incluso si tienes un autor favorito y sobre todo si es un autor más antiguo que ya murió, a lo mejor existe una biografía de él y creo que al conocer más sobre el autor te puede hacer apreciar sus obras de manera diferente. La segunda recomendación es que hay muchos autores que quizás son más conocidos por su ficción, pero que también han escrito no ficción. De hecho, yo creo que, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos tienen a lo mejor libros de ensayos, han escrito reseñas de libros, tienen a lo mejor memorias. Entonces, sería cuestión de investigar si alguno de tus autores favoritos también ha escrito no ficción. Y la última recomendación es que si tienes, por ejemplo, algún periodista que te guste mucho o a mí en especial me ha pasado con revistas que leo y empiezo a identificar ciertos autores que me gustan, lo más probable es que hayan escrito libros. Yo en especial voy a recomendar la que es mi revista favorita, que es The New Yorker, que para mí es de lo mejor que hay en cuestión de revistas porque habla sobre eventos actuales, pero también es como una revista muy literaria, siempre traen un cuento, siempre reseñan libros. Y a mí me parece que siempre la calidad de sus artículos es muy buena. Sí es como es un reto leerla en ocasiones porque sí usan como lenguaje un poquito más elevado, entonces igual siempre hay alguna palabra que tengo que buscar por ahí en el diccionario. Aun cuando pase a lo mejor 2 horas leyendo ese artículo, siento que al final, realmente aprendí algo. Y, por ejemplo, ahí descubrí a Elizabeth Gilbert, que escribió un libro que mencioné en el video anterior, que se llama La Sexta Extinción. Ella generalmente escribe sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático, y ya ha escrito varios libros al respecto. También hay otro autor que se llama Evan Osnos, que escribe mucho sobre, pues, cuestiones más internacionales. Él estuvo viviendo muchos años en China y tiene un libro que, aunque no he leído, he escuchado que es muy bueno y tengo muchas ganas de leerlo, que se llama Age of Ambition. Y otra autora que me gusta mucho es Jill Lepore. De ella leí un libro que se llama These Truths, que es la historia de Estados Unidos desde sus orígenes hasta la actualidad. De hecho, ese lo leí en audiolibro, así que me gustaría leerlo en físico después porque sí fue como mucha información, pero se enfocaba muchas veces en datos o en eventos que no son tan mencionados. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado más recomendaciones que les puedan parecer interesantes. Si hay algún libro en especial del cual quieran que hable más, ya sea por comentario o hacer un video, por favor déjenmelo en los comentarios. Y también, como siempre, si tienen más recomendaciones de libros de no ficción en este caso, pues siempre las acepto. De hecho, en el video anterior me dejaron varias muy buenas que ya apunté en mi lista también para leer próximamente. Y bueno, como siempre, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.